Buenas tardes. Agradezco la invitación de la especialista directora del Departamento de Psicopedagogía, María Luján Fernández, que gentilmente me invitó a dar esta ponencia en relación a la intervención psicopedagógica en contextos actuales. Estamos celebrando el Día del Psicopedagogo y como cada año queremos fortalecer nuestra identidad profesional y confirmar desde estos actos ceremoniales que afirmamos así nuestro quehacer, el valor de nuestra formación interdisciplinar para abordar situaciones complejas que tienen que ver con el aprendizaje, el sujeto y el contexto. Esperamos, o por lo menos espera, que de esta humilde ponencia yo hable de la intervención en contextos actuales, y eso supone que no vamos a eludir la pandemia que nos atraviesa y ha modificado nuestro modo de vivir cotidiano. Transitamos ya poco más de medio año de vivir entre pantallas. Este virus nos introdujo de lleno en el mundo de las imágenes, cercenó nuestra circulación por los territorios físicos, los vínculos y las relaciones de presencialidad se han limitado así a nuestro entorno cotidiano y familiar. A mí, mientras trabajaba en esto de qué les voy a decir, me venía a la mente la palabra irrumpir y también interrumpir. Si bien decimos que irrumpió esta pandemia, también interrumpió. Por irrumpir, el sentido más preciso, convencional, significa un modo de entrada violenta a un lugar. Interrumpir, según la Real Academia Española, es un verbo que aplicamos para referirnos a un corte en la continuidad de una acción, en el lugar o en el tiempo. Es un corte en la circulación, en un flujo que está interceptando una continuidad que se venía dando. Puede ser en algún sitio o en algún lapso de tiempo. Viene esta palabra interrumpir de interrumpere, que significa romper en pedazos y poner un espacio entre los pedazos. Y algo de eso nos ha pasado. Se han roto en pedazos algunos formatos que teníamos para pensando en modelos de servicio o pensando en modelos de programas o en formatos de atención que teníamos desde las instituciones públicas o del sector privado. Así, mientras iba viendo qué les decía en esta ponencia, pensaba en los hábitos de comportamiento que fuimos modificando en este tiempo y en las palabras que fuimos incorporando a nuestro lenguaje, que ya son cotidianas, palabras como burbujas, jabones, alcohol, barbijos, plasmas, respiradores y controles de rutina que interrumpen el tráfico buscando garantías de seguridad social, de salud. Nos hemos habituado a ver largas colas y distanciamiento entre las filas seriadas de cuerpos que esperan el ingreso a comercios y a edificios públicos. Esas son escenas cotidianas en el ritmo de una ciudad que hoy la vemos mucho, vemos ese ritmo más pausado, pero una ciudad en la que muchas instituciones parecían haber encontrado los medios de agilizar la atención al público. Cuerpos, digo, que aceptan el control de temperaturas en la frente, en el cuello y anticipan el gesto de ofrecer las manos
ante el guardia que a la entrada de cada lugar dispensa el alcohol para la higiene de manos. Y estos comportamientos los vamos internalizando y haciéndolos cotidianos. Sobre ese trasfondo que entreteje todo un escenario social donde habitamos cuerpos, lenguajes, espacios y tiempos, donde escuchamos reportes de cifras y de estados en los medios de comunicación, nosotros, los psicopedagogos, los educadores, no dejamos de armar la escena para que acontezca el aprender y el enseñar, como funciones que, si bien no están declaradas esenciales o prioritarias por los decretos y por las resoluciones, sin embargo para nosotros sí son vitales. Acá estoy utilizando el término acontecer en el sentido que lo emplea Silvia Duchaski, como el acontecimiento, dice ella, es lo que se mueve en estas nuevas coordenadas de existencia cuando algo nuevo irrumpe y nos cambia el escenario. Bueno, y si la irrupción de este virus ha alterado el modo ordinario de hacer las cosas en el nivel de los hábitos, también vamos a decir que ha afectado los significados y los sentidos que impregnaban esos actos. Al volvernos a pensar en nuestros modos de organizar el trabajo cotidiano, no quedan excluidas las herramientas materiales y conceptuales que empleábamos con frecuencia en la profesión. Entonces, en estos actos de interrupción, interrogamos también la supuesta eficacia que tenían esas combinatorias de herramientas internalizadas, instituidas, reguladas como respuestas ante esta nueva situación. Y bueno, la exclusión acecha como fantasma y se presenta como la contracara de la inclusión. Y ha vuelto a ganar algunas partidas iniciales a las estrategias y estructuras sistémicas creadas. La irrupción e interrupción afecta trayectos pensados, afecta trayectorias de estudio, de trabajo, y el desafío que asumimos desde las voluntades humanas es cómo contrarrestar estos efectos. En muchas ocasiones solo tenemos la disposición intencional, persistente, que hace cuerpo en el educador, que encarna esa desmesura pedagógica a la que refiere Antelo. La inclusión educativa, basada en estrategias didácticas que fueron diseñadas para la presencialidad, necesitan volver a pensarse para la enseñanza en entornos virtuales. Para quienes quedan excluidos de estas posibilidades, queda confiar en la inventiva de los enseñantes para idear otros recursos de llegada a las familias y a los estudiantes. Entonces pienso en recuperar esa categoría de invención que nos donaron Duchaski y Corea y que vienen bien para pensar estas situaciones. Ella, citando a Badiou, decía: si la expulsión social es una situación, una contingencia, la posición ética no renunciará jamás a buscar de esa situación una posibilidad hasta entonces inadvertida. Solo hay posición de transmisión si, confrontados a las apariencias de lo imposible, no se deja de ser un creador de posibilidades. La educación es el intento de activar un lugar, una falla, un pliegue donde la posibilidad de subjetivación sea todavía ilegible. Ante estas nuevas coordenadas de existencia, va a decir Duchaski Corea, la invención supone producir singularidad
esto es, formas inéditas de operar con lo real que habiliten nuevos modos de habitar una situación y por ende de constituirnos como sujetos. Una modalidad de intervención pensada desde la invención, que busca hacer algo con lo real, producir aberturas que desborden la condición de imposibilidad, va a producir nuevos posibles y va a habilitar condiciones para que las operaciones de subjetivación tengan lugar, para que esa situación sea habitada por un sujeto. Y aquí ubicamos la mirada psicopedagógica, que incomoda desde el pensar, porque no hay un único modo de enfocar y concebir la problemática educativa, porque no hay un único modo de hacer escuela. Sí existe un ordenamiento preexistente sobre el que se monta todo un aparato de empleo, de lógica de organización del trabajo, que en alguna medida resiste en su estructura al punto de generar ciertas barreras a la misma función de educar. Hablamos de normativas que regulan para una sociedad y una escuela de los años 50 o 70. Y esas normativas entran en tensión con las reglas situacionales acordadas por los actores en los escenarios institucionales para poder acompasar a las condiciones de época la tarea cotidiana. Así entonces, ¿cómo no vamos a acudir a la psicopedagogía para repensar estas situaciones nuevas? Para armarnos de un repertorio de respuestas, ¿no? Que podrían disponerse para una construcción y esto es aprendizaje. Esto trae concomitancias en el aprendizaje. En este proceso de desnaturalizar aquellos significados, aquellos modos de hacer, causalidades atribuidas, creencias cristalizadas, es decir, aquello que nos resultaba obvio y ya sedimentado, todo eso que parece entrar en descomposición, hoy está alterado, irrumpe, ¿no? El entorno ha cambiado. Entonces, ¿cómo no vamos a volver a preguntarnos por los componentes conceptuales y referenciales que sostenían nuestros presupuestos sobre la intervención? Por ejemplo, el sujeto de la intervención. Una pregunta que nos debemos. ¿Cómo afectará a mis representaciones de sujeto las vivencias de este contexto? En el sentido de sacudir esas ideas viejas para poder reconocer lo nuevo que advenga en la existencia, en las condiciones del ser y del estar. Dice Nachmanovich, el sujeto no es una sumatoria de capacidades, de propiedades o constituyentes elementales, sino que es una organización emergente que solo adviene como tal en la trama relacional de su sociedad. El sujeto complejo no es concebido como una sustancia, una esencia, una estructura o una cosa, sino como un devenir en las interacciones. Las nociones de historia y vínculos constituyen los pilares fundamentales para la construcción de una nueva perspectiva transformadora de nuestra experiencia del mundo. No solo en el plano conceptual, también implica abrirnos a una nueva sensibilidad y a otras formas de actuar y de conocer. Hasta aquí cito a Denis Nachmanovich. Por eso entonces tenemos que sacudir esa idea de sujeto que por ahí podíamos tener y no podemos pensar solos tampoco la subjetividad emergente en estos contextos.
necesitamos la colaboración de otras disciplinas pensando con nosotros. Así, por ejemplo, una pregunta simple, ordinaria y recurrente pasa por decir, ¿cómo motivamos a los chicos con las tareas de la escuela, tareas que hoy se han fusionado con las tareas para la casa? Porque el entorno de aprendizaje escolar se ha trasladado a la casa. Las herramientas para aprender, esas que eran el pizarrón, han pasado a la pantalla de la PC. En el mejor de los casos, lápices y cuadernos o fotocopias o cuadernillos impresos que en la mayoría de los casos enfrentan al niño a situaciones que no son nada habituales. Falta la voz del seño que acompañe y acompase el proceso de elaborar en el aula la tarea. Los tiempos del niño aparecen resistiendo o tal vez marcando la distancia con respecto a ese supuesto tiempo objetivo que la propuesta de enseñanza conlleva en su diseño. Esto en el mejor de los casos. En otros, tal vez la mayoría, la propuesta es interpretada por los adultos que asumen el rol de guías en contextos parentales. Esta pandemia que nos toma por asalto nos enfrenta a la necesidad de poner el foco en la preocupación por el tipo de aprendizaje que propiciaba la escuela. Nos preguntamos por esos desgastados propósitos que referían a una idealizada autonomía del aprendiente, al desarrollo de sus procesos metacognitivos, y percibimos ahí un lugar convocante en el acompañamiento al diseño de propuestas pedagógicas que puedan generar estrategias de aprendizaje autorregulado desde una didáctica que motive en ese sentido. Hasta aquí pudimos hacer referencia a las herramientas. Y con respecto a la comunidad de aprendizaje, con respecto al grupo que hace de contexto de aprendizaje en el aula, hoy nos preguntamos, de pensar en con quién se aprende, hoy preguntamos, ¿con quién se aprende? ¿Con quién se aprende en el aula? Pensábamos grupos de pares, maestras de apoyo si las había. Hoy pasamos a pensar con quiénes aprende el niño o la niña en estos contextos. ¿Quiénes son o pueden oficiar de apoyos ahora? ¿Cómo generar nuevas configuraciones de apoyo? ¿Con quiénes generarlas en la presencialidad? En las redes sociales vemos que han circulado en demasía escenas que se viralizaban rápidamente, donde se veían videos, por ejemplo, de padres y madres intentando enseñar a sus hijos, explicando las tareas que enviaban las maestras y los maestros. Por momentos ganaba el agobio, por momentos se perdía la paciencia, de modo que la tolerancia, la esperanza, la espera eran revalorizadas, ¿no?, por su escasez. Y hemos escuchado a niños pidiendo a sus padres paciencia, comprensión, y hemos escuchado a mamás decir desde el enojo, yo no soy su maestra, nunca quise ser maestra. Voces también parentales que pedían a las maestras y a los maestros, por favor, dosificar las tareas. O en el peor de los casos, resignando la continuidad, porque el año está perdido y que empiece el año que viene. Total, esto ya está perdido. Esto es preocupante en la medida en que nos damos cuenta que ha devenido obstáculo la representación que se tiene del tiempo de aprender.
que es distinto al tiempo escolar. Este es un tiempo administrativo, ordenado como ciclos lectivos, pero son interpretados como segmentos lineales, de año en año, a los que pareciera que se les atribuye también una función de transmisión, de enseñanza por sí mismo, ¿no? Una función fantástica, ¿no? Fantasmática, podríamos decir. Es necesario entonces interrogar la verdadera función de ese tiempo escolar, que es leído como calendario, en relación al sentido que tendría para el aprender del niño, de la niña, del adolescente. Y ahí nos preguntamos qué otros componentes de mayor peso son regulados por ese calendario, de mayor peso o de otros intereses, ¿no? Que ahora, bajo estas coordenadas de tiempo escolar lineal, se ha modificado. Entonces es preciso que trabajemos en la orientación acerca de los significados del tiempo escolar y tomar esta ocasión para desarmar esa estructura cronosistémica que ha sido el principal escollo para habilitar otras formas de respuestas sistémicas que cobijen a la diversidad y a la diversidad de formas de aprender y de tiempos de aprender. Desde el ámbito educativo podemos decir que las comunidades se han reconfigurado. Me refiero a las comunidades virtuales, que se nuclean, por ejemplo, en torno al tratamiento de situaciones críticas, familias, adolescentes, niños, comunidades de profesionales que se organizan para pensar en alicientes frente a los factores que agravan las condiciones de vulnerabilidad para muchos niños, niñas y familias. Organismos e instituciones del Estado, más allá de los agentes escolares, van haciendo lazos para proponer, para buscar, para llegar. Se entretejen nuevos discursos y relaciones en situación, y ahí la escucha psicopedagógica contribuye a crear nuevos sentidos respecto a cómo y desde dónde intervenir. Si hay una posición ética que se cuida no reducir a lo moralizante las intervenciones, ni tampoco confundirnos por identificación con el sujeto destinatario de esa intervención. Entonces tratamos de mirar la singularidad de la situación y del sujeto, repensando el vínculo con lo institucional y repensando el vínculo con lo educativo. Desde ahí, entonces, los contenidos escolares pueden ser interrogados en su función de transmisión, desde su dimensión política, desde su potencia como herramienta que puede habilitar nuevas posibilidades de empoderamiento para un sujeto deseante. La pedagogía y la educación social, en diálogo con otras disciplinas, prometen un territorio rico para la psicopedagogía, para enriquecer nuestras intervenciones en ámbitos sociocomunitarios. La intervención psicopedagógica, siguiendo a Vizquerra, consistiría en el diseño y desarrollo de estrategias para conseguir unos resultados propuestos. Para este autor, toda intervención se va a jugar al interior de algunos de los 3 modelos fundamentales que hasta ahora las ciencias han identificado, que son el modelo clínico, el modelo de programas o servicios y el modelo de consulta. Sabemos que los modelos son una construcción formal, una abstracción que nos sirve para representar o sintetizar una variedad de elementos o componentes
basados en relaciones que se sustentan en principios epistemológicos, disciplinares y de actuación práctica de los profesionales. El psicopedagogo, situado en ámbitos educativos formales, va a vertebrar su tarea en torno a los procesos de enseñanza y aprendizajes que se estructuran al interior de los centros educativos. Pero este cambio que nos trajo la pandemia nos hace repensar los procesos de enseñanza y aprendizajes en nuevos contextos que desbordan lo escolar. Por eso, el ámbito sociocomunitario se abre como nuevo contexto. La intervención psicopedagógica ahí adviene con otros y entre otros, en convergencia con otros profesionales, quienes con sus actuaciones y posiciones contribuyen a atender una diversidad de demandas. Estas situaciones problemáticas, que son genuinas, son complejas e inciertas, reclaman la posibilidad de un diálogo interdisciplinario. Y en estos ámbitos podemos tomar principios de la intervención social para enfocar desde una perspectiva más holística y sistémica la orientación psicopedagógica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las condiciones ambientales y contextuales de las familias, de los niños, de los estudiantes, ya que estas condiciones influyen en la toma de decisiones y en el desarrollo personal. Sabemos, decía, que la escucha psicopedagógica que encuentra su asidero en el modelo clínico es sumamente necesaria para escuchar los padecimientos también en las instituciones que por momentos han borrado sus fronteras, que descansan, diríamos, en los hombros de muchas voluntades de profesionales y de educadores, de padres y de gestores. Pensaba también lo que Marcelo Persia nos decía, evidentemente desde un modelo clínico, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agotamiento, el poder, diríamos, la sensación de que nada alcanza para llegar, nos invade con esa insatisfacción, con ese sentimiento de insatisfacción y de frustración? Entonces, me parece interesante cerrar con una pregunta de Marcelo Persia. ¿Es posible trasladar a las prácticas institucionales la idea de tratamiento como intervención que no aspira en el corto plazo a encontrar una solución? Hay casos que nos exceden. ¿Es posible pensar en una clínica institucional sin la idea de solución que nos exija respuestas ya cuando nuestras herramientas todavía no alcanzan? Y entonces la idea que nos trae es pensar la dificultad no como queja, esto de qué difícil es todo, es tan difícil todo, sino como posibilidad de pensar en lo inexistente, como llave, como apertura, como cauce, como astucia. Y esta idea recomienda no encarar un problema institucional como si fuera un expediente. Tampoco sacarse el asunto de encima o deshacerse como si fuera una molestia. Advierte que la expectativa de solución convoca el fantasma de una cancelación definitiva y de una solución final. Con la pandemia nos pasa más o menos eso.
Sabemos que estamos sumidos en una incertidumbre, pero nos tenemos a nosotros. Sabemos que se está en la búsqueda de una vacuna y no sabemos cuándo va a llegar. Mientras tanto, nos queda pensar desde el ámbito profesional cómo hacernos de herramientas conceptuales que tienen que ver con la pedagogía social, con la pedagogía del cuidado. Y desde lo humano, cobijar, incluir, hacer de figuras inclusas que acompañen a aquellos sujetos que se puedan encontrar en situaciones de mayor vulnerabilidad para gestionar los aprendizajes. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco al CURSA por todo lo que me ha dado en mi carrera, en mi trayectoria profesional, en mi formación académica y en el lugar que me habilita para poder seguir enseñando a las nuevas generaciones. Buenas tardes.